Marcos 15, 21 dice la palabra de Dios, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y unción de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 21 del libro de Marcos capítulo 15 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaba cada uno. Señor, te doy gracias por tu palabra. Padre, tu palabra que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón y sea prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías, Padre. Te doy gracias, mi Dios, por este tiempo. Te pido, Espíritu Santo, que seas guiando, Señor, mi Dios, mis labios, mi vida, Padre de la gloria. Que seas tú obrando, Padre Santo, en todo este tiempo, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el tema de este mensaje, hermanos, es obligado a llevar la cruz. Obligado a llevar la cruz. ¿Cuántos conocen esta historia que hemos leído? Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos cargando con problemas? ¿Cuántos de nosotros estamos cargando con situaciones difíciles? ¿Cuántos en algún momento nos hemos equivocado y esa equivocación ha provocado una serie de consecuencias que luego estamos cargando con ellas? ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho? Hermanos, ¿cuántas veces le has dicho a Dios: no puedo más con esta cruz? Necesito ayuda. No puedo más con esta situación. Y hermanos, en un momento dado has recibido respuesta de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabe cuánto está pesando la cruz que tú llevas. Jesús sabe cuánto pesa esa cruz. Jesús sabe cuánto pesa en tu vida las cosas que tú estás llevando. ¿Sabes por qué? Porque Él la llevó primero. Él la llevó primero, Él sabe. Hermanos, obligado a llevar la cruz que tú y yo no podíamos llevar. En un momento dado, hermanos, nos encontramos en medio del relato de la crucifixión con Simón de Cirene. Cirene era una región de África, ahora me parece que es Libia. Y es como que convergen dos mundos que tenían que converger. Jesús sale del pretorio. Recuerda que cuando Jesús sale sentenciado por Poncio Pilato, sale con los soldados romanos al pretorio, donde empezaron a azotarle, a golpearle. Dice la Escritura que le desnudaron, lo vistieron y lo volvieron a desnudar y le volvieron a vestir con sus ropas. Y de ahí cuando sale, hermanos, la historia que relata esta parte de la Biblia, la conocemos como el Vía Crucis. Desde el pretorio hasta el lugar de la calavera, el Gólgota, donde fue crucificado. Jesús iba con la cruz, hermanos, iba con la cruz golpeado, iba con la cruz, llevando la cruz. Bastante, hermanos, sin fuerzas. Él llevaba la cruz.
Y en un momento no pudo más con la cruz. Y se encuentra con Simón de Cirene. Y los soldados romanos le obligaron a Simón de Cirene, le obligaron. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 27. Libro de Mateo capítulo 27, versículo 32. Versículo 32 dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Mira lo que dice Lucas 23. Lucas 23, 26. Dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Hermanos, en un momento Jesús, que ya no podía más con la cruz, se encontró con alguien a quien obligaron a llevar la cruz. Simón de Cirene solo se menciona en esta parte de la Biblia. No hay otro lugar donde se mencione a Simón de Cirene y con su nombre que le obligaron a llevar la cruz. Y hermanos, esto nos deja una gran enseñanza. Como seguidores de Cristo, hermanos, podemos aprender que estamos obligados a llevar la cruz. ¿Qué hacía Simón de Cirene ahí en ese lugar? Bueno, los historiadores dicen que Simón había venido de Cirene a Jerusalén por la Pascua, porque iban a sacrificar la Pascua. Pero dice la Biblia que él venía del campo. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos cargado con cosas y nos queremos aislar? ¿Cuántas veces tú y yo tenemos situaciones que ya no podemos sostenerla y queremos decir, bueno, me voy a apartar un tiempo porque ya no puedo más con esto? Este hombre, Simón de Cirene, venía del campo, no venía del templo. Ni siquiera sabía qué estaba pasando con Jesucristo en ese momento. Quizás Simón de Cirene estaba con una situación tan grave, hermano, que se fue al campo. Cuando volvió se encontró con la escena de que venían los soldados romanos, venía toda la gente y un hombre llamado Jesús cargando una cruz que no podía ya con ella por el desgaste. Había sido azotado, golpeado, vituperado, avergonzado y llevaba la cruz. Muchas veces, hermanos, estamos obligados a llevar la cruz a pesar de la nuestra. No sé si se entiende. ¿Cuántas veces tú has estado mal llevando una carga y has encontrado a alguien que no puede con su cruz? Y dices tú, oye, la Escritura dice que había un hombre que venía de Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Y pasó un sacerdote y dijo, bueno, lo veo y me voy. Pasó un levita y también dijo, lo veo y me voy. Pero un samaritano, hermanos, dijo que lo vio, se acercó, vendó sus heridas. El samaritano llevaba una cruz. Ser samaritano, una persona rechazada por los demás, llevaba una cruz, pero vio a aquel que había caído en manos de ladrones y a pesar de su cruz lo levantó, vendó sus heridas, lo puso hermanos, lo llevó al mesón y no solamente eso, sino que pagó. Mira, te dejo esto para que le cuides. Porque muchas veces, hermano, tú estás llevando una cruz, obligado por las situaciones y circunstancias que tú mismo provocaste. Y tú estás obligado a llevarla. Pero cuando eres seguidor de Cristo, a pesar de tu cruz. ¿Cuántos dicen amén? Jesús en un momento dado, hermanos,
¿Sabes que Jesús con sus discípulos abría su corazón con los discípulos? Jesús le dice a los discípulos, ¿sabes qué? Tengo que ir a Jerusalén. Tengo que ir a Jerusalén. Jesús estaba viendo la cruz. Una cruz que tú y yo no podíamos cargar, llevar. Y él estaba viendo hacia la cruz. Yo tengo que cargar esa cruz. El pecado de todo el mundo. Tengo que cargarla. Estoy obligado a hacerlo. Y se lo estaba diciendo a los discípulos. Mira lo que ocurre en el libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 16, versículo 21. Mira lo que ocurre. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas y de ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús abría el corazón con los discípulos. ¿Sabes qué hizo uno? Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. De ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, todos en algún momento hemos sido ayudados por alguien. ¿Cuántos dicen amén? Todos hemos sido ayudados en algún momento por alguien. Sostenido por otro que estaba sosteniendo su propia cruz. Mas sin embargo, cuando has estado en una situación difícil y te has encontrado con alguien que te ayudó, wow, tú dices, gracias Señor, porque tenías previsto para mí ayuda. Pero, ¿qué representaba? ¿Qué significaba para la persona que a pesar de que estaba llevando su cruz, ayudó con la tuya? Sacrificio. Sacrificio. Y hermanos, muchas veces no vemos el sacrificio, ni valoramos el sacrificio de los demás. Jesús abría su corazón con los discípulos y le dice, mire, yo tengo adelante una cruz. No es mía, pero yo voy a cargarla, porque nadie puede sostenerla. Jesús esperaba quizás, hermanos, que los discípulos dicen, oye Jesús, vamos juntos, yo te ayudo a llevar la cruz. No. ¿Qué le dijo Pedro? No, que nada de esto te acontezca. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? Porque Satanás, hermano, siempre va a estar interviniendo en los propósitos de Dios. Siempre va a estar interviniendo. Cuando tú ves a alguien que está caído, va a estar interviniendo para que tú no le des la mano. Satanás va a ponerte a ti trabas y dificultades para que tú no vayas y levantes al caído. Por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo para ir a la cruz. Porque nadie más podía llevar la cruz, solo Cristo. Hermanos, ¿qué dice en Lucas capítulo 10, versículo 30? Lucas capítulo 10, versículo 30.
Bueno, esta es la historia que hemos leído. Hermanos, Jesús estaba obligado a llevar la cruz que nadie más podía llevar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta en algún momento que estamos llevando una cruz? ¿Sabes que el hombre que fue movido a misericordia cuando otro cayó en manos de ladrones, él llevaba la cruz de ser samaritano? ¿Él pidió ser samaritano? No. Nació siendo samaritano. Muchas veces nosotros estamos llevando una cruz que es a consecuencia de nuestros propios errores. Y estamos llevando una cruz. Pero muchos hermanos están llevando cruces que se las impusieron, que le obligaron a llevar. Y muchas veces esas cruces, y todas las cruces, se hacen pesadas. En una ocasión Jesús está cansado del camino y le es necesario pasar por Samaria. Juan capítulo 4, ¿recuerdas? Que se encuentra con la mujer samaritana. Se encuentra con la mujer samaritana y la mujer samaritana, ¿qué le dice? ¿Por qué hablas conmigo? Juan capítulo 4, versículo 9. Mira lo que dice. Juan capítulo 4, versículo 9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Yo, que soy mujer y samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es quien te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría de agua viva. ¿Cuántas veces tú te has negado a ayudar a alguien? ¿Cuántas veces tú has visto una situación injusta y no te has acercado? Cuando te has sentido mal por no haber ayudado, tú te sientes como que si algo se murió dentro de ti. Pero cuando tú has dado la mano a alguien, a que te sientes más vivo. Cuando ayudamos, nos sentimos más vivos que cuando no lo hacemos. Por eso que Jesús le dice a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías y él te daría. Hermanos, por eso Jesús estaba obligado a llevar esa cruz. Para a pesar de la muerte, él dar vida. Por eso es que, hermanos, él tenía que estar en el camino hacia el Gólgota. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rechazados? ¿Cuántos de nosotros hemos sido vituperados? Cristo lo fue. Por ir a la cruz, Cristo padeció. Esa cruz, hermanos, que no le pertenecía. ¿Cuántos de nosotros hemos sido, hermanos, víctimas de miradas malintencionadas? Víctimas de palabras malintencionadas. ¿Cuántos de nosotros llevamos una cruz impuesta? Una cruz que nos la han obligado a llevar. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido el rechazo de otros? Pero los que conocemos a Jesús, a pesar de que nos miren mal, nosotros no lo hacemos. A pesar de que no nos tratan igual, nosotros tratamos como Jesús nos trata. Hermanos, pero muchas veces es esa cruz que muchos no están dispuestos a llevar. Porque muchos no están dispuestos a ser rechazados.
Bueno, el grupo hace estas cosas. Bueno, yo creo en Cristo, pero también puedo hacer eso, porque no quiero vivir el rechazo de estas personas. Pero al ponerme, a acomodarme al grupo, estoy rechazando a aquel que llevó la cruz por mí, aquel que fue vituperado por mí, aquel que fue golpeado por mí, aquel que fue crucificado por mí. Muchos no están dispuestos, hermanos, a llevar esa cruz. Pero todo cristiano verdadero se siente obligado a llevar la cruz, porque entiende que Jesucristo llevó la cruz por nosotros. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Él nos dejó ejemplo. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herencia fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Hermano, Cristo en la cruz, a pesar de su sufrimiento y desgaste, Él llevó la cruz. No dejó de cargarla, a pesar de que no le pertenecía. A pesar de que la cruz, hermanos, no era de Él, pero solo Él podía cargarla. Eso nos habla en Isaías 53, un texto muy conocido. Isaías 53, versículo, bendito sea el nombre del Señor, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La cruz que Cristo llevó no era la suya, era la tuya y la mía. Y Cristo llevó esa cruz, hermanos. Cristo llevó esa cruz. Y cuando tú estás viviendo una situación difícil y tienes a Cristo en tu corazón, hermanos, y tú estás llevando una cruz y ves a tu hermano que se cae y ya no puede con la suya, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y empieza a hacer las buenas obras. Hermanos, la cruz significa pecado. Yo le he preguntado más de una vez, ¿por cuántos Jesús murió en la cruz del Calvario para salvación? ¿Por todos? ¿Por cuántos Jesús murió en la cruz del Calvario para salvación? ¿Por todos? No. Si te hubiese dicho, ¿por cuánto Jesús murió en la cruz del Calvario? La respuesta sí es por todos. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para unos, para salvación, aquellos que le reciben y en su nombre son salvos, pero para otros, para condenación, para aquellos que rechazan la cruz. Cristo llevó la cruz para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo llevó la cruz para todos, pero unos le aceptaron
le aceptarán y pasarán a la vida eterna, y otros no querrán aceptar a Jesús. Entonces, hermanos, si Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz, yo no tendría que llevar ninguna cruz. Jesús la llevó por mí. Entonces, ¿cuál es la cruz que estoy obligado a llevar? No llevamos la cruz, hermanos, aquellos que hemos reconocido al Señor como nuestro suficiente Salvador, no llevamos la cruz del pecado. Cristo en la cruz perdonó nuestros pecados. Pero muchas veces esos pecados han tenido consecuencias. Y son las consecuencias las que llevamos. ¿Se entiende? Son las consecuencias. En una ocasión, yo escuché un testimonio de un pastor. Él estaba en su iglesia y estaba un joven. Y el joven no se quería quitar la chaqueta. Y el pastor le dice, oye, es que no me quiero quitar la chaqueta, pastor. Pero ¿cuál es el problema? Entonces se fueron a un lugar apartado y el joven se quita la chaqueta. Mire, pastor, es que yo tengo la marca de mi pecado. Un gran tatuaje se había hecho en el brazo. Yo tengo la marca de mi pecado. Esto me avergüenza. Y el pastor, no sé cómo termina pero el pastor lo abrazó. Le dijo, hijo, tu pecado fue perdonado por Jesús en la cruz del Calvario. Tu pecado fue perdonado. Pero tú tienes que llevar esto, no como señal de tu pecado, sino que tu vida tiene que reflejar el perdón de Dios y tiene que ser señal que tu vida ha sido salvada por Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, por eso es que la palabra dice, bendito sea el nombre del Señor, en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros que estaban muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos los pecados están clavados en la cruz del Calvario. Y todos aquellos que reciben a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador tienen perdón de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermanos, muchas veces las consecuencias de nuestros pecados se convierten en una cruz para algunos. Ahora, ¿por qué por obligación? ¿Por qué obligados a llevar la cruz? Bueno, tú puedes decir, pastor, es que son nuestras consecuencias y tenemos que llevarla. Pero la respuesta, hermano, radica, y quiero que pongas mucha atención porque vamos a ¿cómo le diría? Vamos a despejar una incógnita, a descubrir un misterio. La respuesta radica, hermanos, en la palabra obligación. En el griego, la palabra obligación se refiere, hermanos, a una palabra que se pronuncia angereu. Angereu. Y que quiere decir obligado a prestar un servicio público. Entonces, obligado a prestar un servicio público. Antiguamente, no sé si ahora, confiamos en el Señor y fe, yo aquí voy a danzar y aquí no va a pasar nada. Antiguamente, el servicio militar era obligatorio.
No voy a preguntar cuántos han ido al servicio militar, pero yo fui. Y obligado. El servicio militar era obligatorio. Y muchas veces cuando uno ha estado dentro haciendo el servicio militar, nos enviaban a prestar servicio público. Servicio público. ¿Ok? Y entonces nosotros íbamos y prestábamos un servicio público porque estábamos dentro de la milicia. Pero la palabra quiere decir prestar servicio público, pero en ese entonces, hermanos, había una palabra parecida para oficina postal, y eso estaba en Persia. Entonces, la oficina postal, hermanos, era que la palabra quería decir que ahora tú vas a prestar un servicio público en la oficina postal. Por eso que la palabra angereus se parece a la palabra ángelos. ¿Se entiende? Porque desde la oficina postal te enviaban con un mensaje. Tú estabas prestando un servicio público, pero a la vez tú estabas siendo enviado con un mensaje. Entonces, hermanos, muchos de los que estamos aquí, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, estamos obligados por esa cruz que nos perdonó los pecados a llevar el mensaje. A llevar el mensaje. A pesar de nuestras cruces, a pesar de nuestras consecuencias, esta cruz, al verla, me mueve a misericordia. Esa cruz, al verla, me mueve a ver a aquel que está en el suelo, levantarlo. El ser obligado radica en la palabra, que tú estás prestando un servicio. ¿Cuál es el servicio? Llevar las buenas nuevas de salvación. Aquel que, hermanos, que está desamparado, la buena nueva de salvación la llevan los que están, hermanos, comisionados. Hermanos, por eso es que cuando Pedro le dice a Jesús, que no te ocurra esto, Jesús le dice, apártate de Satanás, porque yo tengo que poner la buena nueva de salvación para que otros la lleven. No me pongas tropiezo, no te interpongas entre la buena nueva y la persona que lo necesita. Porque cuántas veces, hermanos, y quiero que lo entiendas, no puede ser enviado, no puede ser portador de una buena nueva si no estás ejerciendo un servicio público. No sé si se entiende. Pastor, yo quiero evangelizar, pero tú estás sirviendo en la iglesia. No me hables de evangelismo, háblame de evangelismo a través de tu servicio. Porque el corazón se moldea en el servicio. Porque en el servicio es cuando tú ves a tu hermano caído y tú lo levantas a pesar de tu cruz, a pesar de las dificultades, a pesar de todo. Tú miras esa cruz y vas y te mueves en misericordia con tu hermano. No, es que Pedro, tú vas a ser pescador de hombres. Jesús, que no vayas, cuando yo sea pescador de hombres, no, Pedro, es que tú necesitas entender que sin sacrificio no hay mensaje de salvación. Y muchas veces no queremos sacrificar. No, pastor, es que no tengo tiempo. Pastor, es que tengo que trabajar. Pastor, es que yo me conozco todas y cada una de las excusas. Pero ¿sabes lo que tú estás haciendo? Es que aquel que envió a alguien en tu ayuda en un momento dado, su sacrificio no tenga sentido, porque tú detienes la bendición. Alguien te ayudó a ti
y te levantó para que tú vayas y ayudes a alguien y lo ayudes a levantarlo, llevando en tu mano el mensaje de salvación. Cristo murió por ti y por mí, y hay salvación en Jesús. Y muchas veces, hermanos, no podemos ir a dar ese mensaje porque no entendemos el sacrificio. Y para entender el sacrificio es a través del servicio. Pedro, ¿tú quieres ser evangelista? Pedro, una cosa te falta: sacrificio. Hermanos, esa es nuestra encomienda. Y se hace a través del servicio. Mira lo que dice, hermanos, el Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo capítulo 5, ya voy terminando. 5, versículo 38. Jesús está diciendo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuántas veces te han hecho algo a ti? Y muchas veces Dios te pone en la posición de ayudar y de bendecir a aquel que no lo hizo contigo. Wow. A que se necesita un corazón que entienda el sacrificio para poder llevar la buena nueva a aquel que fue duro contigo, para poder llevar la buena nueva y el mensaje de salvación a quien que te golpeó, aquel que hizo maldad contigo. Necesitas un corazón transformado a través del sacrificio. Y cuando vemos a la cruz, vemos el mayor sacrificio que nadie ha hecho jamás: morir por aquellos que lo estaban golpeando. Y el Señor dice: aquellos que entienden este sacrificio, yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquel que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso si tu corazón no es tratado previamente por aquel que lo sufrió todo? Aquel que llevó esa cruz por ti y por mí. Hermanos, no se cuenta nada más de Simón de Cirene. No se cuenta nada más de él. Pero lo que se cuenta basta para que a través de su ejemplo hoy podamos aprender de él. No se cuenta más del samaritano, pero lo que Jesús contó basta para que tú y yo aprendamos de él. En una ocasión Jesús está cenando con un tal Simón leproso. Y viene María y rompe un perfume de alabastro y unge a Jesús. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 26, versículo 13. Cuando la mujer derrama el perfume sobre sus pies y le unge, todo el mundo empezó a decir: ¿por qué hizo eso? Se podía haber vendido. Y ¿sabes qué? Siempre Satanás se va a oponer a que tú sirvas. Siempre Satanás se va a oponer a que tú sirvas.
Pero a esta mujer no le importó nada. Ella lo hizo por Jesús. Y dice, versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y este es el versículo clave. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hermanos, tú puedes invertir tu vida en predicar el evangelio, pero son tus hechos los que hablan más fuerte que tu boca. Hermanos, tú recibiste a Jesús como tu Señor y suficiente Salvador. ¿Crees que Jesús te perdonó los pecados? Jesús en la cruz perdonó los pecados. Todos los pecados en la cruz fueron perdonados. Muchas veces tú te quedas con ese mensaje. Cuando hay alguien que necesita. El samaritano no fue un gran evangelista, pero con ayudar a uno, hasta el día de hoy se cuenta lo que hizo. La mujer samaritana, hermanos, después que sirvió a Jesús, salió a evangelizar a su pueblo. El servicio, hermanos, es la base de toda proclamación del evangelio. Esta mujer no fue una gran evangelista, pero estaba a los pies de Jesús y entendió: todo esto costoso yo lo voy a dar para Jesús. No me importa quién diga qué o quién haga qué. Y Jesús, hermano, dijo: siempre que se predique este evangelio, se hablará lo que ella ha hecho hoy. ¿Qué se dirá de ti? ¿Qué se hablará de ti? Háblame del evangelio a través de tu servicio, a través de tu sacrificio, a través de tu corazón. Háblame del evangelio y de la palabra de Dios, de cómo Dios sacrificó, bendito sea el nombre del Señor, su vida en una cruz por ti y por mí, y nosotros no sacrificamos nada. Háblame del evangelio, de un evangelio de esperanza, cuando seas tú el enviado, el portador de un evangelio de esperanza. Háblame del evangelio cuando sea tu sacrificio en medio de ellas, de estas palabras. Háblame del evangelio y del amor de Jesús cuando tú muestres amor por el caído, amor por el necesitado, amor por el que no lo tiene. Háblame del evangelio. A través de palabras que nazcan de un corazón transformado, de un corazón que se sienta obligado a llevar la cruz. Esa cruz que significa perdón. Gente que se sienta obligada a llevar la cruz que Cristo dejó para que tú y yo la llevásemos a todos lados proclamando el evangelio. ¿Tú sabes qué significa el evangelio? Significa la cruz. La cruz. Porque no hay evangelio sin cruz.
No hay evangelio sin sacrificio. Y muchas veces tú y yo dejamos la cruz en casa cuando salimos al trabajo. Dejamos la cruz en casa cuando salimos a hacer otras cosas. Pero en el camino, hermanos, siempre encontrarás a alguien que necesite conocer la cruz, que necesite conocer que solo Cristo perdonó tus pecados. Ponte en pie, vamos a orar. Señor, hoy muchos estamos llevando cruces. Cruces, Señor, productos de nuestras propias equivocaciones. Padre, pero para esas cruces que son producto de nuestras propias equivocaciones, Tú dijiste en tu palabra: venid a mí los que estéis cargados y cansados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque es ligera mi carga. Otros están llevando cruces impuestas por la sociedad, impuestas por donde nacieron, impuestas por muchas cosas, impuestas. Obligados a llevarla. Y tú le dices lo mismo: venid a mí los que estéis cargados y cansados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Es la cruz, esa cruz que significa perdón de pecados. Esa cruz que significa esperanza. Esa cruz que significa sacrificio. No tomes en juego las cosas de Dios, porque esa cruz le costó mucho a Jesús llevar. Yo te doy gracias, mi Dios. Te pido que nos ayudes a entender, Padre, que la cruz que portamos es un símbolo de esperanza y de perdón de pecados. Porque tú, Señor, consuelas nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor. Y te pedimos perdón ahora, Padre, si en algún momento que lo ha habido no hemos ayudado a otros. Si en algún momento hemos hecho la vista gorda. Si en algún momento nos hemos apartado de aquel que tenía necesidad. Tu palabra dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Nos consuela y nos dirige, nos redarguye. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios. Amén y amén.